Bueno, Elizabeth, un placer tenerte en nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar compartiendo con ustedes. Bueno, se me ocurre preguntarte, ¿cuándo un papá o una mamá debe considerar que hay que consultar a un profesional cuando su hijo tiene cierta edad y tiene problemas de lenguaje, o habla poco, o aún no ha comenzado a hablar? ¿Cuándo es el momento oportuno de consultar? Bueno, preguntas un tema que es de muy frecuente consulta y hay distintas opiniones, pero en realidad en el desarrollo normal un niño debería comenzar sus primeras palabras al año, año y medio, y de a poquito ir incrementando el vocabulario para sobre los 2 años ya comenzar a unir 2 y 3 palabritas con la intencionalidad de frases. Y así sucesivamente se va incrementando exponencialmente porque el lenguaje se enriquece muchísimo día a día. Y a los 4 años se espera una competencia lingüística de un niño muy buena, con miles de palabras como bagaje. La realidad es que hoy por hoy muchos niños de 2 años no hablan o hablan muy poquito. Y hay papás que lo consideran normal y que no se preocupan al respecto. Así como hay otros muy, muy ansiosos y que si a los 2 años no habla, están realmente nerviosos y le piden al médico una consulta especializada. ¿Qué es oportuno? Si a los 2 años no está hablando, es oportuno que se consulte. Y el profesional podrá decir si es un mero retraso en la iniciación, sin características patológicas, sino simplemente de enlentecimiento de la adquisición del lenguaje, o de pronto una observación clínica puede detectar algún tipo de dificultad más específica que lleve a estar alerta y hacer un seguimiento, una intervención diagnóstica que digamos no sea un corte transversal en un momento dado, sino durante una serie de meses para ir viendo la evolución, que permita esclarecer la razón por la cual un niño puede no hablar. ¿Cuáles son las razones más frecuentes por las que los papás te consultan? Bueno, lo primero que hay que descartar siempre cuando hablamos del lenguaje es que el niño oiga. O sea que es una condición de alguna manera muy necesaria estar seguros de que un niño oye bien, que tiene un buen ingreso de la información auditiva. Descartado esto, que se hace con los potenciales evocados o con baterías de instrumentos musicales para determinar si captan todas las frecuencias, el famoso audiograma que se hace después de los 5 años, cuando el niño puede contestar subjetivamente. Todo eso ayuda a confirmar si se oye o no se oye bien, porque si no se oye bien, obviamente el niño no puede empezar a hablar porque se habla por imitación y entonces habría ahí una falla en el ingreso de la información. Descartada la audición y un niño con un desarrollo normal en todas las demás áreas de su crecimiento, tenemos que pensar que puede tener una razón de tipo específica, o sea, algo que congénitamente ya viene determinado en el niño, un retraso en la adquisición del lenguaje con características específicas, son los llamados trastornos específicos del lenguaje, que los hay de muchos tipos y con mucha variedad de presentaciones. Y después están los inespecíficos, que son los que por otras razones, niños con bajo nivel cognitivo, niños con problemas neurológicos, niños que tienen otras patologías como trastornos de la comunicación y del relacionamiento, pueden tener como síntoma la falta de la palabra. Entonces hay que consultar tempranamente para observar todos los aspectos que son necesarios tener bien para poder determinar si se trata de algo específico, inespecífico o tan solo una inmadurez de las primeras etapas de la vida del desarrollo. ¿Es de fácil tratamiento luego de diagnosticado este problema? Si los problemas son simplemente enlentecimiento y un retraso, porque hoy en día una de las características que se está dando en la vida de los niños es que hay mucha información visual, mucho estímulo visual y poco tiempo de compartir verbalmente con el entorno, desde los papás hasta el mundo social más inmediato. Entonces, si el niño era carente de eso y se propone una estimulación y un empuje, la evolución es buena, es rápida y se reacomoda la adquisición y sigue los caminos de la normalidad. En ese caso, entonces, confirmamos una iniciación tardía, lo que antes se llamaba retraso simple del lenguaje. En cambio, si
se dan todos los estímulos correctamente, si se considera que se tiene todo lo necesario para empezar a hablar y no se logra, hay que trabajar de una manera diferente y esos tratamientos son más difíciles, digamos, de predecir con certeza el pronóstico y el tiempo que duren. En general son años, o sea, nadie puede pretender que un trastorno específico del lenguaje se solucione en un año o en un par de meses. Son años y muchas veces acompañan todo el proceso, por ejemplo, de la vida escolar y a veces hasta la de secundaria en los chicos con trastornos específicos. ¿Quiénes son los que detectan con más frecuencia ese trastorno? ¿Son los papás? ¿Son los maestros, los educadores? Mira, yo siempre digo que a los papás siempre hay que hacerles caso. Si un papá consulta, una mamá está preocupado por algo, nunca hay que decirle, no, es cuestión de nervios suyos, usted está ansiosa, no se preocupe, ya va a hablar, es varón, es haragán, es muy mimoso. No, si un padre consulta, en general tiene razón por la cual consultar y es menester atender a esa consulta. Pero hoy en día los educadores y los maestros están muy alertas a la problemática del retraso en el lenguaje y tempranamente ya están haciendo derivaciones para que los médicos y los especialistas técnicos intervengan. Es deseable que así sea porque es oportuno tempranamente hacer una observación inicial. Si después todo sigue la vía de la normalidad, nos quedamos todos tranquilos y cosa sigue bien, digamos, ¿no? Y en el niño es fundamental que todo lo que se pueda hacer entre los 2 y los 4 o 5 años de edad se haga, porque es la etapa de mayor plasticidad y cuando el sistema nervioso está más apto para recibir toda la información que le llegue. ¿Cuáles son los casos que se dan más frecuentes? ¿Cuáles son las consultas que tú tienes con mayor frecuencia? ¿Por qué motivo? Mira, hay un trastorno que se llama trastorno fonético-fonológico. Se refiere a la dificultad de los niños para articular correctamente los sonidos del habla y para seleccionarlos correctamente para decir las palabras. Uno puede decir, sí, el nene dice papá, dice mamá y dice tete, pero no puede decir pato, o no puede decir mate, o no puede decir cama. Entonces, ¿cómo lo que no puede? No logra secuenciar, elegir los sonidos acertadamente y sus producciones se hacen difícil de entender, de decodificar. Son esos niños que dicen, habla mucho pero no se entiende nada, entrevera todos los sonidos, o habla como nene chiquito y omite, en lugar de decir pelota dice ota, en lugar de decir pantalón dice palón, o en lugar de decir cama dice tama. Entonces uno dice, bueno, acá lo que hay es, por un lado, dificultades del niño para, oyendo bien y teniendo modelos correctos en su entorno a los cuales imitar, no puede dirigir sus órganos fonatorios correctamente para producir el mismo sonido. Si no lo hace solito, hay que enseñarle. Y si se le enseña y lo saca rápido, ya tiene un elemento a favor de él para empezar a utilizar. Después de ese primer escalón, tiene que, a esos sonidos que aprendió a decir, saber usarlos adecuadamente en el orden correcto. Y eso requiere de algo que se llama memoria auditivo-verbal. Tengo que tener un buen registro en mi cabecita de cómo se dice un sonidito después del otro para que forme una palabra. Y eso sigue en una cadena de mayor longitud, que es después seleccionar palabras para formar una oración. Y así seguimos con un relato. O sea que es un proceso complejo que requiere de ir quemando etapas y permanentemente ir incrementando vocabulario, perfeccionando, digamos, esas habilidades necesarias para tener una buena competencia lingüística. ¿A qué edad se considera ya que se debe de preocupar un papá o una mamá cuando su hijo no habla correctamente? Bueno, yo siempre digo que consultar alrededor de los 2 años está bien, es deseable y es bueno para tener un panorama. Como dije hace un ratito, es un síntoma predictivo que hay que atender. Atender a los niños desde el punto de vista reeducativo, personalmente considero de que se puede hacer de una manera eficiente y con buenos resultados a partir de los 3 años y medio, porque el niño en esa edad ya está disponible para aceptar modelos, corregirlos, imitar de una manera más voluntaria. Hay casos en que ameritan ser atendidos antes.
nadie va a esperar a los 3 y medio para atenderlo si antes hay mucho desfasaje o hay aspectos a tratar. Pero es una etapa en la que se trabaja más con estimulación y con propuestas de ejercitación más imitativas que como reeducación propiamente dicha. Y de ahí en más, de los 3 y medio en adelante, el niño en general está apto para poder hacer un buen trabajo reeducativo. Tú mencionabas trastornos específicos y también inespecíficos. ¿Hay alguna otra consulta que te hagan por algún otro motivo? Mira, en los últimos años se ha incrementado, está siendo muy, muy frecuente, justamente alrededor de los 2 años y medio, la consulta por niños que tienen conductas atípicas, diferentes, niños que no miran o no mantienen la mirada, niños que no tienen interés por comunicarse o interactuar con el otro, niños con poca expresividad facial o que rechazan el contacto corporal o que tienen una jerga propia encapsulados en un interés personal sin ningún tipo de intencionalidad de relacionarse con el entorno. Estos chicos son de preocupar y necesitan una intervención muy temprana y también interdisciplinaria, no solamente de fonoaudiólogo. Entonces, todo lo que la gente en general conoce como autismo o trastornos generalizados del desarrollo o desarrollos atípicos son cuadros que se instalan a partir de los 2 años y medio y que ameritan una intervención muy importante, inmediata, con médico neuropediatra, con psiquiatras infantiles, muchas veces también hay psicólogos, psicomotricistas, fonoaudiólogos, o sea que requieren de un equipo de trabajo para poder evolucionar favorablemente. Yo tengo una teoría de que en esta vida actual y de tanto trabajo, de tanta actividad, de tanto aparato, de tanta pantalla, de tanta información que llega más por lo visual y no por lo verbal, los niños están como quedándose muchas veces encasillados frente a una pantalla y no están experimentando otro tipo de vivencias necesarias para un sano y buen desarrollo y bueno, y esas cosas hacen que aparezca ese encapsulamiento y esa no necesidad de estar vinculado con los otros, ¿no? Y también me imagino que debe influir por este ritmo de vida que llevamos en la falta de tiempo o la falta de comunicación verbal entre los papás y los hijos, que a veces, bueno, dado por razones de trabajo o por distintas circunstancias, que en estos tiempos se ve ese tema de la comunicación, el tiempo de los papás, explicarles cosas, enseñarles cosas, dedicarles ese tiempo que por ahí teníamos nosotros en nuestra infancia, que era tan valioso, ¿verdad? Valioso y necesario. Sí, vos sabés, un aspecto que no dije que es importantísimo cuando se empieza a conocer a un niño y su familia es la anamnesis, o sea, todo el interrogatorio que haces sobre el desarrollo del niño y de los hábitos y de las costumbres familiares. Y bueno, y vos sabés que cuando vos preguntás, no es frecuente que los padres te digan que juegan con el niño, que le leen libros, que les enseñan palabras. Por el contrario, simplifican todo, no generalizo, ¿no? Pero muchas veces simplifican a un vocabulario reducido o a un decir de una misma manera muchas cosas y entonces el bagaje lexical, el stock de palabras que el niño tiene se ve reducido porque no se les enseña. Por otro lado, muchas veces los papás te dicen, no, pero él está conmigo todo el día. Digo, ¿y qué hace mientras está con usted? Bueno, yo estoy con la computadora trabajando y él está ahí en la alfombrita. Sí, está ahí en la alfombrita jugando consigo mismo y haciendo lo que puede con las herramientas que tiene, ¿no? Claro. Y una vez le tiene que decir, bueno, mira, tenés que dejar la computadora o tu trabajo de a ratos por lo menos y estar con él, mirarlo, tocarlo, abrazarlo, hacerlo sentir, mostrarle, disfrutar del acto del lenguaje, porque hablar tiene que resultar divertido y gratificante y no una tortura y tampoco algo innecesario que puede llegar a ser lo que el niño considere que es si nadie le habla.